Bien, estábamos viendo el ciclotrón, el fundamento del ciclotrón, y veíamos en esencia como una partícula era arrancada en la posición F, acelerada hasta uno de los bornes, como al llegar a este borne describía un movimiento circular debido al campo magnético B, y al llegar a C2 se invertía la polaridad en el oscilador. El oscilador tiene un periodo que viene dado por t igual a esta expresión. Se hace coincidir el periodo del oscilador con el periodo del movimiento circular que describe la partícula en el interior de una de las D o de las Ds del ciclotrón. Entonces pasamos, el C2 se invertía justo la polaridad, la partícula se aceleraba hacia la izquierda. Al llegar aquí describió otro círculo de mayor radio, puesto que la velocidad desde aquí hasta aquí había aumentado. La energía potencial que tiene la partícula aquí se va transformando paulatinamente en energía cinética. Al llegar aquí y vuelve a describir un semicírculo de un radio mayor. Al llegar aquí se vuelve a invertir la polaridad del oscilador y vuelve a acelerarse hacia la derecha, describe un radio mayor, se vuelve a invertir la tensión hacia la izquierda, semicírculo, se invierte, se acelera, derecha, semicírculo, se invierte la tensión, se acelera, semicírculo, y ya cuando tiene la suficiente velocidad, porque se ha ido acelerando cada uno de los pasos que ha ido recorriendo de placa a placa, pues o bien se almacena en órbitas que nos interesa o bien se lanza contra un blanco, ¿vale? Bien, este es en esencia el fundamento del ciclotrón. La velocidad máxima en el trayecto final de radio máximo será Q por R sub M por B partido por M. En este punto los iones salen al exterior por un dispositivo y son lanzados contra un blanco, o bien almacenados en órbitas para su posterior utilización. Bien, vamos a estudiar ahora la creación de campos magnéticos por cargas en movimiento. Vamos a estudiar el campo magnético creado por una corriente rectilínea. La corriente eléctrica es el desplazamiento ordenado de los electrones por un conductor. Ya sabemos que los electrones se desplazan en sentido opuesto al campo eléctrico, es decir, sabemos que los electrones se desplazan en sentido contrario al campo eléctrico. Aunque por convenio, se cometió al principio un error, hay que decirlo, y por convenio se le asignó a la corriente eléctrica el mismo sentido que el del campo eléctrico, ¿vale? Es decir, que aunque sabemos que el electrón se mueve en sentido inverso al campo eléctrico, como históricamente se le asignó el sentido contrario a la corriente eléctrica, hoy en día se mantiene. Y por tanto, la corriente eléctrica la vamos a definir o la vamos a escribir siempre en la dirección y sentido del campo eléctrico, aunque sabemos que en realidad los electrones se mueven en sentido contrario. Bien, se define la intensidad de corriente como la carga correspondiente al número de electrones que atraviesan en cada segundo la sección de un conductor. Es decir, la intensidad va a ser el cambio de carga, la carga que atraviesa una sección, partido por la unidad de tiempo. En realidad, si queremos verlo así, una velocidad, velocidad de cómo cambia la carga con respecto al tiempo, la derivada o un incremento de la carga con respecto al tiempo. La unidad en el sistema internacional es el amperio. ¿Qué es un amperio? Pues un amperio es un coulombio, que es la unidad de la carga, partido por un segundo. Se deduce experimentalmente que el campo magnético creado en un punto P por un conductor por el que circula la corriente es proporcional a la corriente I e inversamente proporcional a la distancia al punto del conductor. Es decir, es proporcional, por eso ponemos aquí una K, una constante, es proporcional a la I y es inversamente proporcional aquí, a la R. Hombre, es un resultado que obtenido experimentalmente, pero que tiene cierta lógica. Vamos a ver, a mayor intensidad, mayor será el campo magnético creado. Y a mayor distancia, menor será el campo magnético. Por tanto, es un resultado esperado desde el punto de vista lógico, aunque lo que nos vale es la experiencia, como siempre.